Buenas tardes, ¿qué tal? Terminando la semana y recién estaba pensando que estamos en este día viernes despidiendo el invierno. Así que gracias a Dios nos preparamos, por lo menos desde este espacio, que salimos de lunes a viernes, para el lunes venir a saludar a todo el mundo en el día de la primavera. Gracias a Dios porque es un regalo de Él que hayamos podido pasar el otoño y el invierno, ¿sí? Juntos, con un espacio así, estoy encantada por la posibilidad que el Señor nos ha dado. Bueno, seguimos miremos el contexto. Después del día de la introducción, mucha gente comentó la introducción al Antiguo Testamento, así que Elsa va a seguir desplegando todos esos ejes y ese completo mirada, abuelo de pájaro, pero mirada para poder entender cada vez más la lectura de la Biblia. Y nosotros hicimos ya, miremos el contexto número 4, ¿sí? Dos textos primero, después un día con 2 textos, el capítulo 54 de Isaías, y hoy 2 textos de nuevo, 2 textos, pero absolutamente conocidos, y sobre todo el primero, muy interesante para ubicar de dónde viene, cómo ha llegado a todo el mundo, y cómo tenemos que encuadrarlo dentro de las enseñanzas de Jesús. Ojo por ojo es el versículo. ¿A dónde nos acordamos más? ¿Nos acordamos más de que está mencionado en el Sermón del Monte? ¿O nos acordamos más que está con todo un historial en el Antiguo Testamento? No sé, cada uno tendrá una distinta perspectiva. Los que han leído muchas veces el Sermón del Monte lo tienen así, surge inmediatamente. Pero los que han leído, que espero que sean muchos que han leído la ley, también. Pero, como siempre que uno busca la palabra, me encontré varias cosas interesantes del origen de este tiempo en el cual Dios a ese pueblo tan joven, que venía de la esclavitud, que no tenían demasiadas normas sociales seguramente, y Dios les dio toda una legislación para ayudarlos a vivir, a convivir y a compartir también. Por eso que este tema de ojo por ojo es re interesante, no me había dado cuenta al encararlo y buscar también la ayuda de un pastor que tendría que buscar el nombre de él para ubicarlo, que ha hecho Juan Sánchez, pastor Juan Sánchez, que hizo tan buen análisis, porque aún las palabras conocidas de la Biblia, nosotros tenemos que estar bien parados y poder entenderlas, para poder aplicarlas, sobre todo para poder enseñarlas, para poder corregir, porque este ojo por ojo es un versículo muy peligroso. Bueno, entre Éxodo 19 a 24, ahí están las primeras leyes que Dios dio al pueblo, camino a iniciar el camino del desierto y la conquista de la tierra prometida. Capítulo 19 los preparó, en el capítulo 20 llegan al Sinaí, y ahí da las 10 leyes principales, de las cuales derivan tantas, pero después en los otros capítulos y en los otros libros donde hay leyes, Dios siguió dando todo lo que necesitaban para socialmente convivir, soportarse. Eran miles de personas que estaban ahí caminando juntas y compartiendo los 40 años. Ninguno de ellos soñaba que iban a ser 40 años. Ahora pienso en nosotros, ninguno de nosotros soñaba que íbamos a pasar 6 meses casi sin poder movernos con libertad. Pero bueno, cuando se camina con Dios es otra cosa. Entonces el pacto, la base del pacto la tenemos en Éxodo, capítulos entre los 19 y 24, ¿sí? Pero el texto principal, original, de donde salió el ojo por ojo, en una serie el capítulo 21,
O sea, en el 20 están los 10 mandamientos, e inmediatamente en el 21 me sorprendió la primera de las leyes que Moisés escribió, que Dios puso ahí, son las leyes sobre los esclavos, las relaciones con los esclavos, ¿sí? No lo leí más que rápidamente, tema para leer, porque nuestra mirada de ahora que vamos cada vez conociendo más la Biblia tiene que ser una mirada para entender lo que significaba en ese contexto. Pero no podemos hablar de ese tema, que no es nuestro tema. 21-22 aparece un ejemplo para poder aplicar el tema de hoy. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, embarazada, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia corresponda. En justicia corresponda, multa. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida. Ahora, acá no aclara si la vida de una mujer, vida por vida, la vida de otra mujer. No sé, ahí cómo venía el desenlace de esto. Pero me quedé, no, tengo que seguir. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Por si acaso había dudas, oreja por oreja faltó. Por si había dudas, acá el Señor mostró un montón de posibilidades para que fuera clarito el hecho de la justicia equitativa, ¿no? Que acá esto es muy, muy importante. Da unas ganas de seguir, porque el otro es si alguien golpea en el ojo a su esclavo. Un montón de ejemplos con toda claridad. Acuérdense, pueblo joven, no de edades, joven en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en su conocimiento. Muy bien. Pero interesante es que el tema también está en Levítico, porque por supuesto sabemos que cuando se armó en principio el Pentateuco, la Torá de los judíos, se juntaron todos los manuscritos, todo lo que había ahí en los distintos materiales con los que trabajarían en ese momento, y muchas de las cosas están después repetidas. Bueno, aparece lo mismo en Levítico 24, del 17 al 20, y acá aparece el título que le pusieron después, la ley del talión. ¿Se acuerdan que esta es la ley del talión? El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Acá viene alguna otra cosa diferente. Fractura por fractura. Ojo por ojo, diente por diente, nada más. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. ¿Sí? Interesante la diferencia. Acá está en medio de la iluminación del santuario en el mismo capítulo, así acá es cuando tenemos todas esas hojas que nos da ganas de pasar rápido. Sin embargo, en medio de eso es donde está la ley del talión en Levítico. Y en Deuteronomio también, de nuevo, Deuteronomio es como el resumen de todo lo que se ha visto en los otros libros. 19, Deuteronomio 19, versículo 19. Y esto sí es muy interesante porque acá la cosa ya está más avanzada. Los jueces que estén en funciones, los jueces harán una investigación minuciosa. Y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces lo harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie.
acá está la misma base de justicia equitativa, pero explicando por qué era necesario que fuera tan duro. Algunas de las leyes son durísimas, casi todas con muerte. Pero entonces acá es lo que tenemos, que Dios dice para que sea de ejemplo, que los demás lo vean y que nadie, ay Dios mío, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Si con esta enseñanza hubieran obedecido, se hubieran cortado las vendetas, porque estos versículos han sido el origen en todo el mundo, sean creyentes o no creyentes, a tratar de que haya un castigo para el otro, haya hecho lo que haya hecho, porque esto pasó a ser la base de la venganza. Pero no sé, muy bueno para nosotros el tema, el hecho de saber que no es lo que Dios enseñó. Dios no enseñó la venganza, sino que Dios enseñó una justicia equitativa, que fuera justo, que hubiera castigo, por supuesto que hubiera castigo, pero justicia equitativa. Entonces, en vez de servir esta enseñanza como base para la justicia, sirvió como base para la venganza. Así fue el hombre desde el comienzo. Pero, además Dios, y acá aparece en Deuteronomio, para que haya esa justicia equitativa, Dios le dio lugar a un juez. O sea, que no lo hiciera cada uno justicia por mano propia o por su cuenta o con la familia que tenía para ir a vengarse, sino que se pone la justicia en las manos de un juez para controlar la revancha. Así que acá aparecen todas las palabras estas tan interesantes. Ahora, pero en el Nuevo Testamento Jesús retomó esto. Pero ¿y cómo lo retomó? A ver, Mateo 5:48, claro, uno de los versículos más famosos del Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que venimos de verlo, el tema del Antiguo Testamento, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es posible a un buen cristiano que trata de obedecer al Señor? Y acá, re interesante el planteo que tenemos que hacer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y hasta la persona de Jesús. Realmente Dios mostró siempre y desde el principio que Él es justo, y que Él quería la justicia, y por eso dio leyes en las cuales si alguien había cometido un delito, lo pagara, ¿sí? Lo pagara. Entonces, a ver, acá viene lo que Pablo así, dijo Pablo, no de toda la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y entonces acá está la culpa del hombre, la necesidad de Dios de que haya un castigo justo, ¿sí? Y entonces desde la ley que el mismo Dios dio en el Antiguo Testamento, esa ley cuando el mismo Dios estaba acá, encarnado en la persona de Jesús, dio la contracultura, la otra vuelta que daba a los hijos que Él quería tener, que fueran capaces de no vengarse y en lo posible poder dar más de lo que habían recibido de mal. Ahora, si los evangelios hubieran terminado acá con esta enseñanza, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? Jesús pagó la penalidad, la pena que el hombre mereció y merecería. Jesús la pagó como vida por vida. El pecado del hombre, de haberse alejado de Dios desde el principio, fue pagado por Jesús con su vida, ¿sí? Vida
por vida, mucho más de todo lo que era ojo por ojo, diente por diente. De manera que de acá, desde el ojo por ojo del Antiguo Testamento, llegamos hasta la verdad más grande del Evangelio, ¿sí? Y Jesús nos ofrece a mí me encanta tanto hablar de contracultura, ¿no? La cultura totalmente diferente de donde él enseña que de aquella revancha o justicia equitativa, él venía a presentar la posibilidad del perdón. Y si podemos perdonar en el ojo por ojo que nos hayan hecho, es porque nosotros tenemos que llegar a él. Él pagó por nuestros pecados, pero ir con el arrepentimiento para recibir ese perdón. Y el haber recibido el perdón, tener conciencia de que el Señor nos pagó por todos nuestros pecados y nos ha dado su perdón, es lo único que nos permite que nosotros podamos perdonar, que podamos poner la otra mejilla, ¿no? Que podamos hacer. Jesús usó en toda su enseñanza ejemplos muy algunos exagerados, digamos, como las hipérboles, como el agrandar como un ejemplo, ¿sí? No es necesariamente que tengamos que andar mostrando la cara para que nos peguen todo el tiempo, pero lo que está acá detrás de esto es la no revancha, la no venganza, y lo de mostrar que cuando uno ha sido perdonado, puede llegar a perdonar guiado por Dios. Bueno, me encantó. Qué lindo, qué linda que es la palabra, sobre todo cuando vamos de un lado al otro, cuando entendemos, ¿sí? Cuando entendemos. Realmente, cada vez pienso más que las leyes, las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Entenderlas en su contexto, en la enseñanza, y ese versículo que leímos de Deuteronomio es extraordinario, porque ahí dice que esas cargas, esos castigos iban a ser puestos para que todo el mundo vea, tome ejemplo, y no peque, y no cometa delitos, y no mate a nadie, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la palabra de Dios nos enseña. Muy bien, vamos al otro versículo. Y el otro versículo, más conocido todavía, ¿eh? Dios es amor. ¿Qué problema hay con Dios es amor? Que hay que mirar el contexto también, tenemos que darnos cuenta de si no lo entendemos, de si no lo tenemos incorporado. Bueno, para eso hay que leer la palabra, no hay otra cosa que leer la palabra. Ya abrí en Primera de Juan. En Primera de Juan, la primera carta que Juan escribió, tarde, al final, cuando ya todos habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Y la primera mirada que tenemos es la de decir que es la carta del amor, porque un montón de veces, no conté, pero habla del amor un montón de veces, pero habla de un montón de otras cosas la primera carta de Juan. Por eso es que hay que leerla, aunque la hayamos leído mucho, aunque nos acordemos de memoria, en donde hay amor no hay temor, etcétera, etcétera. Hay que leerla y volver a leerla para captar exactamente. Porque, ¿cuál es el tema? El decir, bueno, yo hago, si fallo, pero Dios es amor, me va a perdonar. Y hasta los más audaces, Dios es amor, ¿qué va a haber infierno al final? Dios va a perdonar a todos. ¿Sí? Y entonces podemos encontrarnos con las grandes herejías, ¿sí? En el último capítulo, el capítulo 5:13, es muy lindo el objetivo de la carta de Juan. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Juan es el que lo puso el Evangelio, en su Evangelio, el versículo más grande, el que resume todo el Evangelio de Jesucristo, Juan 3:16. Y acá, al terminar su carta, vuelve otra vez. Todo esto para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Y adentro,
en todas las cosas, yo tenía, sí, algunos pasajes de la primera carta de Juan, para que entendamos que lo que él quiere hacer en la iglesia avanzado, ya el primer siglo, es que puedan tener seguridad y convicción, porque ya están las herejías, porque ya están las flojeras de la gente, ¿eh? ¿Y qué tengo acá? Primera de Juan 2:21, ante 2:21, 2:21, que dice, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Acá es donde hasta habla del anticristo. Y en 2:26 dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Y ahí está hablando de la unción del Espíritu. Preciosa esta carta, hay que leerla seguido. Y entonces llegamos a 4, primera de Juan 4, el versículo Dios es amor, la primera vez está en el versículo 8, ¿sí? Pero empieza a hablar del amor antes, así que empiezo con el 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Qué fantástico, clarísimo, importante, ¿eh? El amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Juan es el que había puesto en los últimos capítulos de su Evangelio, 14, 15, 16, todo eso en relación de Jesús con el Padre en amor y de ahí a sus hijos, ¿sí? De manera que acá lo vuelve a afirmar. Me encanta esto, seguridad y convicción es lo que él trata de dejar en esta carta. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y, a ver, iba a decir, ojo con estas afirmaciones tan tajantes, porque sabemos, mirando nuestras vidas, cuántas veces esto no es tan así, ¿sí? Y cuántas veces hay que tratarlo con el Espíritu Santo para ayudarnos a darnos cuenta, a pedir perdón y a volver a caminar en alguno de los aspectos de nuestra vida personal, de relación, etcétera, etcétera. Entonces sigue en el 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Sí? Y acá creo que hay que parar un poquito a pensar que no está hablando de un amor poético ni de fantasía, ¿sí? Está hablando de un amor real, porque acá lo que está hablando, como para cimentar el tema de que Dios es amor porque manifestó su amor en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Que vivamos por medio de él. Hay que tener cuidado con estas frases tan conocidas, tan sencillas. Me paro y pienso, para que vivamos por medio de él. Del amor, sería, a ver, acá interpretaciones, del amor que Dios mostró al haber enviado al mundo a su Hijo. Y eso es la base para que vivamos por medio de él. Teología y la práctica. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y acá, igual que el ojo por ojo, tenemos que volver a la muerte de Cristo, que es la que realmente demostró el amor de Dios y demostró la justicia de Dios como veníamos viendo en el otro caso. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, entre nosotros. A ver,
cualquier cosa digo, si digo permanece en nosotros. No, dice, permanece entre nosotros. A ver, evidentemente Juan escribió todo esto porque él era pastor, entendemos, de las 7 iglesias esas, a las cuales después Jesús le dio en los primeros capítulos del Apocalipsis enseñanza, indicaciones para ellos. Así que él está hablando por su experiencia en las iglesias y en los problemas que seguramente habrían. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos, donde dejé el entre, debemos amarnos los unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Sí? De manera que acá también está el tema de la justicia de Dios, porque en el plan de Dios que tuvo que venir encarnado en Jesucristo, ya lo vimos en el caso anterior y ya lo vemos en todo el Evangelio. Dios mostraba su amor hasta lo sumo y Dios lograba el castigo y la justificación de cada uno de los que se acercaran a Jesucristo por medio de la muerte y de la resurrección. O sea que el amor no puede ir en contra de la justicia, ¿sí? Por eso es que él está hablando del amor y enseguida llega a que Dios lo hace posible que pida a Dios, que pida amor, si no estuviera el sacrificio de Cristo y lo que significó ahí el amor y la justicia de Dios. Tengo un par de versículos más, capítulos anteriores. Primera de Juan 2:29, que dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Así que no es que Primera de Juan, lo he dicho alguna vez, no, Primera de Juan habla todo del amor, no, también habla de la justicia. Y en Primera de Juan 2:26, ahí leímos 2:21, 2:26, bueno, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Este es todo el trasfondo que le está hablando, de los que vienen a cambiarles las ideas, de los que vienen a romper la sana doctrina que Jesús les había enseñado. Y después de estos capítulos primeros, recién el capítulo 4 es donde habló del anticristo, donde habló habló del mundo, ¿se acuerdan? Del mundo, de la carne, y todo eso, no amen el mundo y nada de lo que hay en él. Viene preparando capítulos 1, 2 y 3, basado en qué. Siempre me impresionó el comienzo de la carta de Juan. Tan diferente del comienzo del Evangelio. ¿Se acuerdan del comienzo del Evangelio? En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero acá no. Acá, ¿qué es lo que vale? Él no viene a decir yo el apóstol Juan, no. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, eso les anunciamos respecto al verbo que es vida. Así que vuelvo a redescubrir la primera carta de Juan, que hace unos años la hemos estudiado en los grupos café. De nuevo, todo el Evangelio, aparece, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, esto es verdad. Vienen los problemas que tenemos como cristianos, hasta llegar, pasa por la justicia de Dios, hasta llegar al amor de Dios, que es la prueba mayor. Pero, como dice el autor del librito de texto fuera de contexto, dice, la justicia y el amor de Dios se unen en una cruz. La cruz de Cristo
y no nos tenemos que olvidar de eso. Muy bien, cerramos la Biblia después de esta semana número, quién sabe cuántos días. Terminamos este tiempo el lunes, no sé si seguimos con algún otro versículo fuera de contexto o empezamos a estudiar algún otro personaje. Muy bien, terminemos muy bien este día, nos encontraremos en los cultos de sábado, de domingo, y será hasta el lunes si Dios quiere.